¿Qué tal? Muy buenas noches. 7 en punto de la noche. Andrés Ortiz les saluda y les estaré llevando la presente edición de Costa Rica Noticias. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Facebook Sinar Costa Rica Noticias y en Twitter Sinar Noticias. De inmediato vemos nuestros titulares. La comunidad internacional, incluido Costa Rica, rechaza el resultado de las elecciones presidenciales en Nicaragua, con un nuevo triunfo de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Este martes inician las pruebas FARO para más de 77,000 estudiantes de primaria en el país. La eliminación de unas 250,000 tarjetas de crédito a raíz de la ley de usura traerá mayor informalidad en el país, así lo aseguran los economistas. A partir de la otra semana, los usuarios de la Ruta 1 podrán pagar el peaje de forma automatizada en los sectores de Río Segundo y la estación de Naranjo. En medio de un mar de dudas, Daniel Ortega se proclamó una vez más presidente de Nicaragua. Desde Costa Rica no reconocen estas elecciones y piden a diversos organismos internacionales una intervención inmediata en el vecino país del norte. El periodista David Roversi nos amplía esta información. Buenas noches, David. Gracias, muy buenas noches, Andrés, a usted y a los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. Así es, hoy pues finalmente el proyecto de empleo público, que sigue siendo sumamente polémico, dio un nuevo paso, como usted lo estaba mencionando, y con 32 votos a favor y 14 en contra, se aprobó se dio por el visto bueno a lo que fue el informe de mayoría que realizó la Comisión de Consultas de Constitucionalidad acá en el Congreso. Ante esto, ahora el mismo seguirá su camino para ir a un primer debate. Pero vamos a ver a continuación una serie de pantallas para tener claridad de qué es lo que está en este proyecto de empleo público. Pero antes de hablar de este tema, vamos a entrar de lleno con el tema más bien de Nicaragua y de lo que tiene que ver con las elecciones que se vivieron el día de ayer en lo que fue el hermano país de Nicaragua, y vamos a ver las reacciones de diversos entes políticos que están en nuestro país, tanto la del presidente de la República como los diputados, entre otras, sobre este tema. El voto no mata a nadie. El voto no causa herida alguna en ninguna persona. El voto no llama al terrorismo, a la guerra, jamás. No llama. El voto no llama a hacer tranques en la patria y que se paralice la economía. Estas fueron las palabras de Daniel Ortega tras ser electo como mandatario nicaragüense en medio de unas polémicas y cuestionadas elecciones presidenciales vividas ayer en el vecino país del norte. Tras esta nueva elección de Ortega, el presidente de la República, Carlos Alvarado, indicó en sus redes sociales que Costa Rica no reconoce la jornada electoral. En su Twitter, el presidente puso: por su carencia de condiciones y garantías democráticas, no reconocemos las elecciones en Nicaragua. Reiteramos el llamado al gobierno nicaragüense para que de forma inmediata libere y restituya los derechos de los presos políticos. Asimismo, extendemos una petición a la comunidad internacional para propiciar entre todas las partes en Nicaragua espacios de diálogo y negociación para recuperar la democracia en beneficio de su pueblo. Desde el Congreso también se hizo un llamado a distintos organismos internacionales para que intervengan tras los comicios nicaragüenses. Hoy ya no es únicamente un llamado de solidaridad con las personas que están presas de libertad. Este es un llamado para exigir la libertad de las personas que, por aspirar en muchos casos a una democracia, a un proceso electoral transparente, fueron privadas de su libertad. Creemos que los cambios sociales, que la lucha por la justicia social
debe darse en el marco del proceso democrático. La democracia no es un camino más, es el camino, el único camino legítimo para lograr las transformaciones sociales. Y un gobierno que rompe con los principios básicos de la democracia no es un gobierno legítimo. Por eso nos sumamos a este llamado. Nosotros en el Frente Amplio hemos defendido siempre la solución pacífica de los conflictos, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, y lo que hoy está viviendo el pueblo nicaragüense es una situación dolorosa, lamentable, insostenible. Ese pueblo no se merece esa vejación y esa negación de sus derechos a la participación democrática. Según datos que no son reconocidos por el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, existió más de un 80% de abstencionismo. Así lo mencionaba la periodista nicaragüense Lucía Pineda, quien reside en Costa Rica hace ya varios años debido a que fue expulsada y perseguida en su país. El pueblo de Nicaragua el día de ayer le dio una gran derrota a Daniel Ortega. El pueblo de Nicaragua, con solo quedarse en su casa, en silencio y observando desde su casa la farsa electoral, derrotó a la dictadura de Daniel Ortega. Ayer consumó con una farsa, ayer pues sus caras también destempladas lo dijeron todo. Daniel Ortega salió desesperado a las 11 de la mañana a llamar a su propia militancia para que fuera a votar. Jamás había salido Daniel Ortega a pedir que votara a las 11 de la mañana y jamás había salido él en la historia a esa hora a ejercer su voto. Siempre lo hacía en horas de la tarde. Con esto, Ortega extiende su gobierno por 4 años más, esto luego de estar 15 años en el poder desde que retornó en el 2007. Además, estuvo en el poder entre 1985 y 1990. Bueno, televidentes, esas son diversas reacciones que se han vivido con lo que fue esta jornada electoral en Nicaragua. En cuestión de minutos vamos a volver ya con el tema propiamente de lo que se vivió en la Asamblea Legislativa con empleo público, pero de momento nuestro compañero Andrés Ortiz va a ampliar también esta situación vivida ayer en el vecino país del norte. Andrés, vamos a regresar con usted al set principal que tiene más. Gracias, David. Buenas noches. Más adelante regresamos con usted allá a la Asamblea Legislativa. Y como usted lo decía, para ampliar este tema hacemos contacto vía Zoom con el presbítero Uriel Vallejos, párroco de la Iglesia Divina Misericordia en Cebaco, Matagalpa, Nicaragua. Buenas noches, padre, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Andrés. Agradecer a Canal 13, agradecer también a nuestro vecino país, hermano costarricense, por esa hospitalidad que han tenido para tantos migrantes nicaragüenses en medio de esta persecución de las realidades sociopolítica, económica, pandémica que estamos atravesando, porque es un dolor muy fuerte. Gracias por informar también a todo Costa Rica por esta realidad y a través también de las plataformas digitales. Padre, son muchos los países y miembros de la comunidad internacional quienes rechazan el resultado de las elecciones de este domingo en Nicaragua. Usted ha sido un férreo opositor y dijo a otros medios de comunicación y a sus feligreses que pese a la persecución y amenazas de los Ortega Murillo, la Iglesia no callará. Poniendo esto en contexto, mi pregunta puntualmente es, ¿cómo podríamos entender a las personas fuera de Nicaragua que simbolizan estos resultados para su país y su población? Mira, ayer fue una realidad histórica para esta nación. El pueblo nicaragüense le cerró sus puertas, el corazón a esta dictadura Ortega Murillo debido a la realidad, el desamor que tiene para esta patria, porque nadie en el día salió, andaban desesperados. Como lo ha manifestado la urnas abiertas, el abstencionismo fue el del 81.5%. Íbamos a observar las casas cerradas, las calles vacías. La gente no salió, inclusive hasta el día de hoy, estos momentos, las calles ya están a las 7 de la noche, no hay nadie, ni un alma en la calle. Entonces, esto es una unidad
un rechazo rotundo a la farsa electoral que armó él. Entonces ahí nos damos cuenta que el pueblo lo que quiere es justicia, democracia, y el pueblo está poniendo todo lo que puede y también esperando que la comunidad internacional, los países se pronuncien contra la dictadura. Hay muchos países que se han pronunciado, pero le hace falta más coraje, más valentía, porque los comunicados, si tú ves ahorita hasta estos momentos, no dicen la dictadura de Daniel Ortega, o sea, Ortega Murillo. Entonces, un comunicado gallo gallina, ¿verdad? Que nosotros decimos como buenos nicaragüenses. Entonces, aquí la comunidad internacional necesita más coraje, necesita más contundente en su mensaje, porque el pueblo no se va a cansar y el pueblo está ahí. Esto fue una demostración muy radical que el pueblo tomó el día de ayer. Padre, ¿está la población dividida entre quienes apoyan y quienes rechazan la continuidad del actual gobierno? Mira, aquí no es contra un partido, aquí es una monarquía que se quiere gestar. Aquí lo que se está luchando por sacar del poder a los Ortega Murillo. Sabemos los adeptos que tienen y también aquellos que trabajan para el Estado, que obligatoriamente los estaban sacando de sus hogares. Llegaban microbuses, camionetas, los paramilitares, sacando también a los adeptos que tiene pues el gobierno de turno, porque muchos no fueron, y ahora las amenazas que hoy están, los despidos en las instituciones estatales, se está verificando todo eso porque habían condicionamientos, manipulación de conciencia de parte también de la jerarquía de ellos, y si no iban a las urnas a estas elecciones, entonces la amenaza, el chantaje también que ellos están recibiendo. Padre, ¿qué calificación se le puede dar a los derechos civiles, políticos y humanos de los nicaragüenses que piensan diferente al gobierno? Bueno, aquí se ha perdido los derechos humanos, aquí el respeto a la dignidad de la persona, el respeto a la libertad, el respeto a todas sus condiciones como ser humano. Sabemos que el gobierno no ha protegido los derechos humanos, sino que lo está violando en su totalidad. Y nosotros tenemos que esforzarnos, denunciar esto, y yo lo hago porque ya acá no se escucha ni una voz, y aquí no vas a encontrar oficina de derechos humanos. Aquí, como decimos, estamos a la buena de Dios, y lo que buscamos es concientizar a los países para que ellos también tomen en cuenta esta realidad muy dolorosa, que también se puede convertir en una realidad muy difícil para los países vecinos. Entonces necesitamos unir esfuerzos. Muchísimas gracias, padre, por informarnos y aceptarnos esta entrevista. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Este martes inician las pruebas FARO para más de 77,000 estudiantes de primaria. La información más adelante. El Banco Central de Costa Rica comunica que los nuevos billetes de 1,000 colones ya están en circulación y tienen seguridades de última generación similares a los billetes de 2,000 y 5,000 colones que usted ya conoce. Para comprobar su autenticidad, toque el relieve en el retrato, mire la transparencia a través de la ventana y gire para ver el círculo flotante en el mapa y cómo cambia de color verde a azul. La nueva serie de billetes de Costa Rica ya está completa.
15 de noviembre, aquí en 13, Costa Rica Televisión. No recuerdo si desconecté el cargador del celular. Siento algo extraño, mejor me regreso. La intuición nunca falla y la prevención tampoco. Tomemos todas las medidas necesarias y protejamos nuestros bienes con un seguro hogar comprensivo del INS. Solicite más información al 800 TeleINS con su intermediario de seguros o en grupoins.com. Conozca la tragedia de muchas familias mexicanas. Esta semana en RT Reporta, buscando a sus desaparecidos. En esta cocina usaron madera, quemaban a nuestros familiares en un horno y venían a enterrarlos aquí los fragmentos de huesos. Lunes 8 de noviembre, 9:30 de la noche. Con repetición, martes a las 10:30 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión. Yo sigo estudiando para escribir nuestro presente y futuro. El PANI te apoya con becas, talleres socioformativos y la línea gratuita Adolescente Madre 802 26 26 26. PANI, Gobierno. Banco Popular presenta el tipo de cambio. Vemos de inmediato el tipo de cambio del dólar según el Banco Central. Para hoy la compra 637 colones con 34 céntimos y la venta 643 colones con 51 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. El proyecto de empleo público supera una nueva etapa y se dirige a un nuevo primer debate. Esto en medio de muchas dudas de varios legisladores. El periodista David Roversi nos amplía. Buenas noches, David. Gracias, nuevamente muy buenas noches y ahora sí vamos a entrar de lleno con el tema de empleo público acá desde las afueras de la Asamblea Legislativa. Como les decíamos, 32 diputados votaron a favor de lo que fue el informe de mayoría de esta consulta que se hizo a la Sala Constitucional, que llegó al Congreso, a la Comisión que pues hace los estudios de consultas de constitucionalidad, y 14 diputados votaron en contra. Recordemos que también había un informe de minoría por parte del diputado del Partido de Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz. Pero bueno, la situación sigue siendo bastante polémica con el caso del proyecto de empleo público. Vamos a ver a continuación una serie de pantallas que nos indican puntos muy importantes y relevantes y que han sido de mucha discordia en relación a este tema. El primero va con lo que son las vacaciones y las licencias, que dice que queda por 20 días por año y no se podrá acumular más de 2 periodos. Además, se crea una licencia por paternidad de 1 mes con goce salarial. También se aprueba una licencia por partos prematuros y nacimientos con enfermedades o alguna capacidad especial por hasta 2 meses. También se crea una licencia para funcionarios con familiares que tengan enfermedades graves hasta 1/3 de la jornada laboral. Otro de los puntos importantes es, y es una gran pregunta, ¿entran todos en la Ley Marco de Empleo Público? Bueno, según el proyecto, todos deberían cumplir con la ley, pero estas instituciones que vemos no estarían bajo la rectoría del Ministerio de Planificación, como sí lo estarían haciendo las demás entidades. Se trata del Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Caja Costarricense del Seguro Social, las municipalidades, universidades públicas. Repetimos, esta nueva versión del proyecto no excluye a estas instituciones, solo señalan que no estarían bajo la rectoría del Mideplan, pero sí tienen que acatar las disposiciones. Fuera del proyecto, bueno, sí hay instituciones que están fuera del proyecto. Quedaron las mismas, por ejemplo, lo que se hace llamar como entidades en competencia, que es el Instituto Nacional de Seguros, el Instituto Costarricense de Electricidad, el Cuerpo de Bomberos y los bancos públicos. Hay otro punto muy importante que ha llevado muchísima discordia y es el de las convenciones colectivas. Acá se dice que no se podrán generar nuevas obligaciones o derechos o variar las condiciones referentes a, por ejemplo, salarios y remuneraciones
donde no se podrá variar o modificar la referente a la escala salarial o componentes de lo que es el salario global. Tampoco podrá darse una creación de incentivos de compensación o los famosos pluses salariales. Tampoco se podrá afectar a la institución mediante gastos que no ajusten a principios de racionalidad y proporcionalidad, así como no podría existir una creación de nuevas plazas, a menos que pues, evidentemente sea permitido por el Mideplan. Y otro de los temas importantes es el de los salarios, donde la Sala Constitucional avaló el salario global para todo el sector público. Por ende, se eliminarán los pluses salariales y, como vimos, se pondrá límite a la convención colectiva. Instituciones fuera de la rectoría de Mideplan deberán elaborar un salario global para puestos, por ejemplo, como jueces, magistrados electorales, fiscales o alcaldes. Esto según el artículo 34, y donde es importante dejar claro acá un punto relevante, y es que, por ejemplo, un jardinero, oficinistas de estas instituciones, entre otros puestos, sí estarán en lo que es la normativa de Mideplan, es decir, esa excepción, por llamarlo de alguna manera, será solo con esos funcionarios que tienen una especialidad dentro del Poder Judicial, los municipios, universidades públicas, entre otros, como decíamos. Además, no habrá actualización de sueldos por costo de vida mientras la deuda pública no supere más bien el 50% del Producto Interno Bruto. Estos son parte de los rangos muy importantes que se destacan en la Ley Marco de Empleo Público. Pero, ¿qué es lo que sigue? Veamos a continuación lo que dice la jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana. Lo que sigue es hacer la consulta obligatoria de las instituciones. Esto quiere decir que va de nuevo a las universidades, a la Corte Plena, ¿verdad? A todas las instituciones que ya se vean determinado como obligatorias, y tendremos que esperar los 8 días hábiles para conocer las respuestas y de seguido poder tener los insumos para atender el primer debate del proyecto. Bueno, pero como les decíamos, hay muchos diputados y bueno, hoy son 14 los que se oponen a la Ley de Empleo Público, entre estos la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, Paola Vega, hoy independiente, José María Villalta del Frente Amplio, Shirley Díaz también hoy independiente, entre algunos otros legisladores que aseguran que podrían estar llevando este proyecto nuevamente a la Sala Constitucional si se aprueba en primer debate en el Congreso debido a otras falencias que tienen y que no fueron consultadas en su momento y que parece que se manejó mal en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad según el criterio de estos legisladores. Veamos. Sí lo envié y lo volveré a enviar esta vez cuando hagan la consulta de constitucionalidad. Claro, eso depende de la redacción de la consulta. Estoy esperando que la misma se me entregue para hacerle una revisión concienzuda, pero considero que es un proyecto que no está bien, que está cumpliendo simplemente con un requisito que le está poniendo el Fondo Monetario al gobierno, pero que no da una solución de fondo al problema que tenemos de empleo público, ni tampoco está generando una reducción del gasto. Lo que sí está haciendo es politizando el empleo público. Bueno, estamos viendo varios casos. Estamos viendo, por ejemplo, que metieron a la Asamblea Legislativa, más bien estarían abriendo la puerta para sacar a la Asamblea Legislativa de toda la ley de empleo público o a órganos como la Defensoría de los Habitantes, a pesar de que esos temas nunca fueron objeto de consultas. Nosotros no nos concentramos en la afectación al Poder Judicial, en el tema de las universidades públicas, en el tema de instituciones que tienen un rango de autonomía constitucional, y obviamente esto es una idea que se les ocurrió en la Comisión de Consultas, pero nunca había sido consultado ese tema ni la sala se había referido a eso. Entonces no tenía la potestad esta comisión de recomendar esas modificaciones porque está extralimitando en el mandato que tiene, que es únicamente corregir lo que la sala señaló. Bueno, televidentes, nada más ya para ir cerrando, dejar claro las consultas que se envían a partir de hoy y que ya mañana tendrán las instituciones, se da debido a esta aprobación del informe de mayoría. Estas consultas irán a la Corte Suprema de Justicia, a los municipios, universidades públicas e inclusive a UCAEP también se le estará realizando la consulta. Lo que es la consulta de la Sala Constitucional
si se tienen más de 10 firmas de diputados, se realizará cuando se dé el primer debate. Esto podría estar dándose en la semana del 22 de noviembre aproximadamente, ya que las consultas que se envíen a partir de hoy y que tendrán mañana las instituciones tendrán 8 días, de 8 a 10 días hábiles para responderle al Congreso y seguir con el trámite de esta votación por parte de los diputados. Con esta información, Andrés, vamos a regresar con ustedes que tienen más en Costa Rica Noticias. Gracias, David. Estaremos muy pendientes de estas consultas que se hacen a los diferentes ministerios. Buenas noches. En otras informaciones, el Ministerio de Educación Pública iniciará este martes por primera vez la aplicación de las pruebas nacionales FARO, que se realizarán a estudiantes de primaria y secundaria entre noviembre y diciembre. A partir de este martes 9 de noviembre, más de 77,000 estudiantes de primaria iniciarán por primera vez con la realización de las pruebas FARO. Estas se llevarán a cabo de manera presencial. En esta ocasión se evaluará el desempeño en las asignaturas de español, ciencias y matemáticas. Durante este mes se aplicarán las pruebas a 77,186 estudiantes matriculados, 70,000 de primaria y 7,179 de secundaria, mientras que en diciembre lo harán 78,371 alumnos, 465 de primaria y 77,000 de secundaria. En el horario diurno se llevarán a cabo a las 9 de la mañana, mientras que en el nocturno a las 6 de la tarde. Se dará inicio con la prueba de español, seguido la de matemáticas, ciencias y se finalizará el día viernes con un cuestionario que será impreso para primaria y digital para secundaria. A partir del 9 de noviembre, más de 77,000 estudiantes de primaria aplicarán las pruebas nacionales FARO. Esta es una de las aplicaciones de mayor escala para el Ministerio de Educación Pública, para la cual nos venimos preparando hace muchísimos meses. Esperamos que esta aplicación en los centros educativos se ejecute de manera exitosa y sobre todo que este esfuerzo que el Ministerio de Educación Pública está haciendo y la comunidad educativa en general sirva para afianzar los procesos de recuperación pedagógica y nivelación. El tiempo para realizar la prueba será de 3 horas. Para primaria, la prueba de español tendrá 25 ítems y un espacio de escritura donde el estudiante tendrá que crear un texto de 130 palabras. El examen de matemáticas consta de 38 ítems y una respuesta construida y no se permitirá el uso de calculadora. En el caso de la prueba de ciencias son 35 ítems y todo es de seleccionar respuesta. Cada examen cuenta con una hoja para respuesta que se llena con lapicero. A partir de los resultados obtenidos por cada estudiante en las pruebas, el docente elabora un plan de mejora para atender las debilidades encontradas y el estudiante además tendrá la oportunidad de volver a presentar el examen para mejorar la nota. Quienes deben realizar la prueba son estudiantes de 5º año de centros educativos académicos en horario nacional y estudiantes de tercer nivel de escuela nocturna. La evaluación se realizará con un 40% de la aplicación de las pruebas FARO y un 60% de las notas obtenidas en 6º grado. La calificación mínima de aprobación es de 65. El Banco Central anunció hace unos días que por la ley de usura y las consecuencias que ha dejado la pandemia, 250,000 tarjetas de crédito fueron eliminadas por diversos operadores. Algunos economistas afirman que esta medida solo beneficiará a la informalidad con préstamos poco confiables y con tasas de interés muy elevadas. 180,000 personas salieron del sistema crediticio y 250,000 tarjetas de crédito fueron eliminadas por diversos operadores. Así lo dio a conocer hace algunos días el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, quien indicó que algunas de las razones son por las consecuencias que ha dejado la pandemia y también por la ley de usura. Debido a este cambio, las transacciones pasaron de 176 millones a 127 millones. Para el economista Daniel Suchar, lejos de resolver un problema, esta medida solo inflará la informalidad, pues muchas de estas personas migrarán a opciones crediticias poco confiables y con tasas de interés elevadas y sin ningún tipo de regulación. Hace unos días atrás, el Banco Central de Costa Rica nos anunció que más de 180,000 personas han quedado excluidas del sistema financiero nacional, puesto que con la ley de tasa de usura el tope ha sido mucho más bajo y por supuesto estas personas han tenido que irse de este sistema. Lamentablemente queda todavía el consumo y estas personas necesitan ir a buscar
cómo buscar ese tipo de bienes y servicios, y lamentablemente es en la informalidad, una informalidad que sigue estando más arriba del 45% desde el punto de vista de empleo, y que desde el punto de vista financiero no tiene ningún tipo de respaldo legal, incluso tiene algunas acciones mucho más fuertes para ir a cobrar estas tasas de intereses que son totalmente desreguladas y fuera del ámbito financiero. Todo esto lo que hace es excluir a las personas en un país que necesitamos que esté bancarizado. Según el economista, este escenario podría crecer a inicios del próximo año con la pérdida de más tarjetavientes, ya que muchos emisores de dinero plástico podrían continuar realizando cierres masivos al evaluar las condiciones de cada cliente. Por otra parte, Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, explicó que la cartera de crédito por tarjetas de crédito pasó de 10,4% en marzo del 2021 a 9,4% a octubre de este año. Al 31 de julio, el MEC contabilizaba 2,5 millones de tarjetas de crédito circulando en el mercado. Este año el feriado del 1 de diciembre con motivo de la abolición del ejército se trasladará para el lunes 29 de noviembre. Las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hacen el recordatorio de que este no es un feriado de pago obligatorio. El 1 de diciembre se celebra el día de la abolición del ejército desde el año 2020. Esto luego de que el presidente de la República, Carlos Alvarado, firmara el decreto de ley 9803. Para este año, el goce del día libre se trasladará para el 29 de noviembre. Esto debido a la reforma introducida al artículo 144 mediante la ley 9875 del 13 de julio del 2020, que dispone trasladar el disfrute de algunos feriados. Esto se hace con el propósito de fomentar la visitación interna y la reactivación económica en todas las regiones del país, particularmente del sector turismo. Ningún trabajador está obligado a trabajar en día feriado. El Código de Trabajo establece algunas excepciones que tienen que ver con la naturaleza de las funciones que realizan las personas, pero si no está dentro de esas excepciones, no se puede obligar a un trabajador a trabajar o a laborar un día feriado de ley, como es el caso del 1 de diciembre, que en este caso se traslada para el día lunes 29 de noviembre. Es importante recordar que este no es un feriado de pago obligatorio y ningún trabajador está obligado a laborar esos días. Aunque la empresa sea nacional, transnacional o internacional, deberá conceder estos feriados a los colaboradores que trabajen en Costa Rica. Cualquier convenio sobre la renuncia del disfrute de las fechas que corresponden es absolutamente nulo. Dependiendo de la modalidad de pago, ese feriado se le debe pagar o no. Le explico más fácilmente. En el caso de las personas que trabajan con un otorgamiento de salario semanal y no es comercio, es decir, que solamente se le pagan los días efectivamente elaborados, para esas personas ese feriado es de pago no obligatorio. Significa que si las personas durante esa semana trabajaron martes, miércoles, jueves y viernes, no trabajaron el lunes por ser el día del disfrute del salario, solamente se le pagan esos 4 días trabajados. Si trabajan horas extra durante los días feriados de pago obligatorio, se deben pagar a tiempo y medio doble, o sea, pago triple todas las horas extra. La modalidad de pago electrónico en los peajes de las carreteras General Cañas y Bernardo Soto entrarán a regir a partir de la próxima semana. Según informó el Fideicomiso Ruta 1, los usuarios que quieran utilizar esta opción de pago podrán usar dispositivos TAC como el Quick Pass, los cuales pueden adquirir en las entidades financieras que ofrezcan este servicio. Cancelar el peaje por medio de dispositivos electrónicos TAC será una realidad para los conductores que transiten por las carreteras General Cañas y Bernardo Soto a partir de la próxima semana, según lo informó este lunes el Fideicomiso Ruta 1. Este método de pago se realizará en 4 pasos. El conductor se acerca a la caseta de cobro, se detiene por completo, espera mientras se realiza la transacción y sigue hacia su destino. El Fideicomiso Ruta 1 está pronto a implementar el cobro electrónico en sus estaciones de peaje. Este sistema lo hemos denominado Stop and Go. Esto quiere decir que los usuarios tienen que detenerse por unos segundos en la caseta de cobro para que el peajista pueda escoger el método de pago, ya sea por medio de dispositivo TAC o en efectivo, y la clasificación del vehículo. Una vez realizados estos pasos, se le da paso al vehículo para que pueda continuar en su ruta.
En más de 2 entidades financieras a nivel de todo el país pueden adquirir estos dispositivos y es importante incentivar a los usuarios a la compra de ya que dependiendo del aumento del uso de este dispositivo en nuestras estaciones de peaje, se valorará el utilizar un carril exclusivo para el método de pago por TAC. Para más información, no se les olvide visitar nuestra página de Facebook Fideicomiso Ruta 1. Los usuarios que deseen realizar el pago en forma electrónica podrán utilizar los dispositivos TAC existentes en el mercado, tales como el Quick Pass. Quienes no lo tengan podrán adquirirlos en cualquiera de las entidades financieras que ofrece ese servicio. Además, para los usuarios que prefieran seguir haciendo el pago en efectivo, esta modalidad también seguirá estando disponible. Durante los días previos al inicio del cobro electrónico, el Fideicomiso Ruta 1 ha realizado trabajos de modernización de las casetas, reparación de daños en infraestructura e instalación en las barreras, equipos y sistemas informáticos que harán posible el pago electrónico. También se ha capacitado a todo el personal que atiende las casetas de peaje y a los que realizan el control y fiscalización de las operaciones de cobro y recaudación de los peajes. En 35 días de venta apenas el 42% de la lotería navideña está en manos de los vendedores o en la ventana digital. En San José aseguran que está muy baja la venta y que los números más buscados son el 19 y el 21. Él es Antonio Garro, un comprador de lotería que se acercó este lunes a la Junta de Protección Social en San José para buscar el 63 y 64 de la lotería del gordo navideño. 6364. Sí, ¿y cómo le ha ido con esa búsqueda? Bien. ¿Sí? Sí, ¿Son los que juega siempre? Sí, los que juego siempre. ¿Qué otro juega? ¿Qué anda buscando? No, es que me faltaba nada más eso. ¿Solo eso? Sí. ¿Cuántos lleva? ¿Ya ha comprado bastantes? Sí, ya llevo como 15 pedacitos. Sí. A ver, sí. ¿Todos los años juega el gordo? Todos los años juego pedacitos, sí. Claro. Hay diferentes números para ese caso. ¿A qué le apuesta a esos números? ¿Algo de la familia, suyo? ¿Que no. Busca los números? No. Sí. ¿Los piensa nada más? Yo pienso nada más y compro pedacitos. No son fechas especiales ni nada así. No, nada. Sí, porque sale cualquiera. El gordo reparte 1.600 millones de colones por emisión. En total son 4 emisiones. El entero es de 80 fracciones y cuesta 80.000 colones y la fracción 2.000 colones. Sin embargo, los vendedores aseguran que la venta está muy baja y que los pocos compradores que se acercan buscan números bajos. Los favoritos son el 19, la fecha del sorteo, que es el 19 de diciembre, y el 21 por el año. También de manera viceversa. Está demasiado floja. Sí, está flojilla. ¿Por qué? ¿Qué buscan? ¿Qué dicen? Sí, solo buscan 19, 21, 22, 91. Eso la gente persigue esos números. O sea, y el año y todo eso son los números cotizados. Números altos cuesta. Es difícil. Ahora que la Junta está regalando un entero el que compra 2 altos. Por ese lado se vende ahí. No está muy buena la venta. Ahí solo piden 19, 21, al revés 91, solo números bajos. La gente no quiere altos, no quiere nada. Comparado a otros años, que estamos todavía en noviembre, ¿ustedes sí ven que la gente no se está acercando? Se ha acercado muy poco, la verdad, pero sí se ha movido, ahí va poco a poco. De acuerdo con la Junta de Protección Social, a la fecha y en 35 días de venta, el 42% de la lotería se encuentra en la calle y en el canal digital. Ese 42% representa a 169.308 enteros en manos de los vendedores y en venta en el canal digital de la Junta. La cárcel Terrazas en San Rafael de Alajuela, con capacidad para más de 1.000 privados de libertad, debería entrar en operaciones a finales de noviembre. En este momento realizan la capacitación del nuevo personal y este lunes el presidente Carlos Alvarado la visitó. Esta fue parte de la visita que realizó el presidente de la República, Carlos Alvarado, a la nueva cárcel Terrazas ubicada en San Rafael de Alajuela. El centro está listo desde marzo, sin embargo, por falta de personal es que no funciona aún. Este centro tiene capacidad para 1.248 privados de libertad y tendrá población de baja y mediana contención. Más de 600 personas se mantienen en la capacitación para suplir 745 plazas que necesita Terrazas. No solo vendrá a dar 1.200 espacios para personas privadas de libertad, sino que llevará el hacinamiento carcelario a su mínimo en los últimos 15 años. Con este centro, la administración pretende bajar el hacinamiento y sobrepoblación para quedar en menos del 20%. Aquí no solo estamos dignificando el espacio en el que va a permanecer la población penitenciaria, sino también, y esto
esto es muy importante, en el que trabajan los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Justicia y Paz, los funcionarios penitenciarios, tanto la policía como los técnicos, como los administrativos, las personas que están acá. El sistema penitenciario se mantiene en crisis, ya que todos los centros tienen órdenes de cierre emitidas por los jueces de ejecución de la pena. Sin embargo, recientemente la Sala Constitucional le ordenó a Justicia habilitar la cárcel de San Sebastián de manera temporal para trasladar a los privados de libertad de celdas del OIJ. Y en esa misma resolución le ordenó a la administración poner en marcha terrazas en un plazo de 2 meses. Para la salud de las personas privadas de libertad, principalmente porque van a tener un lugar digno, como ustedes pueden ver, donde recuperarse después de una cirugía, cuando vienen con una pierna enyesada, qué sé yo, a ese tipo de patologías que nosotros podemos terminar de valorarlos acá, para que después puedan ir a su ámbito ya estando bien recuperados, ¿verdad? Entonces, eso va a disminuir la estancia hospitalaria, que es muy importante, porque para el hospital, digamos, es complejo tener privados de libertad con policías, a veces con 1, con 2, hay que estar llevando a los policías, haciendo los intercambios de los turnos y demás. Todo eso evidentemente tiene un costo. El proyecto costó $24 millones y se pagó del Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes del Ministerio de Justicia. Al regresar de la pausa, Rusia y Venezuela sí apoyan el triunfo de Daniel Ortega en los comicios de este domingo. ¿Necesita atender su salud o continuar con sus estudios? Hoy más que nunca, cuente con nosotros. Solicite su crédito en nuestra página web, por Banca Fácil o en todas nuestras oficinas. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Esta semana en La Última Misión del Ángel, el amor. 나 다신 너 감옥에 안 보내. 언제부터 연설을 해칠 생각을 했어요? 다 말해줄게. 너 놀랄까봐. 너 천사야? Los sábados a las 3 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Niña Wendy, qué lindo vestido, pero parece una remolacha. Muchas gracias, y también tengo mi juguito, niños y niñas, porque vamos a estar estudiando sobre salud y nutrición aquí en Aprenda en Casa, Primera Infancia. Por eso recuerden que estamos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana y nuestro número de WhatsApp 83980071. ¡Nos esperamos! ¡Nos vemos! Desde donde se encuentre, usted puede comprar, remodelar o construir. El BCR multiplica sus posibilidades en vivienda. Elija el crédito con la cuota que más le convenga, hasta con un 90% de financiamiento. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil y haga realidad su proyecto de vivienda. Somos el Banco de Costa Rica. En nuestro espacio de Teatro al Mediodía, presentamos a Silbidos en el Bosque, un espectáculo teatral apto para toda la familia y las personas no oyentes, lleno de magia y fantasía. El domingo 14 de noviembre a las 12 mediodía, aquí en 13, Costa Rica Televisión. La Unión Europea y Estados Unidos afirmaron que el resultado de las elecciones celebradas el domingo en Nicaragua carecen de legitimidad por la ausencia de las garantías democráticas tras la detención de 7 candidatos opositores. Frente a los cuestionamientos, Daniel Ortega recibió el apoyo de Rusia y Venezuela. La Unión Europea se niega a reconocer el resultado electoral en Nicaragua. En un comunicado, el jefe de la diplomacia del bloque, Josep Borrell, denunció el lunes la ausencia de garantías democráticas en el país centroamericano y aseguró que los comicios celebrados el domingo completan la conversión de Nicaragua en un régimen autocrático tras el arresto de 7 aspirantes presidenciales.
Encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea, la comunidad internacional descalificó previamente la votación, en la que Daniel Ortega obtuvo 3/4 de los sufragios. El domingo, el presidente estadounidense Joe Biden dijo que los comicios habían sido una farsa. Frente a los múltiples cuestionamientos, Ortega también recibió el respaldo de otros gobiernos, como el de Venezuela. El imperialismo y sus aliados rastreros en Europa, apuntando a Nicaragua, pero Nicaragua tiene quien la quiera, Nicaragua tiene quien la defienda, y aquí estamos nosotros, los patriotas de América Latina, de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, con el pueblo de Nicaragua. Felicitaciones, Nicaragua, por sus elecciones. Sigamos adelante. Por su parte, Rusia dijo que las elecciones se produjeron de forma ordenada en pleno respeto de la legislación nicaragüense y denunció presiones internacionales. Según tengo entendido, los líderes de la Casa Blanca literalmente anoche, cuando terminaron las elecciones, se negaron a reconocerlas y pidieron a todos los demás países que hicieran lo mismo. Consideramos esto inaceptable y condenamos enérgicamente esta política. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, amenazó el lunes con imponer nuevas sanciones y restricciones de visado para que los cómplices en el apoyo a los actos no democráticos del gobierno de Ortega y su esposa Rosario Murillo rindan cuentas. La situación en Nicaragua también se debatirá esta semana en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que podría suspender al país del bloque regional. Expertos apuntan que el aislamiento empeorará la situación y disparará aún más la migración. Daniel Ortega, aquel guerrillero de gruesos anteojos que combatió la dictadura de Anastasio Somoza, está trincherado décadas después en el poder en Nicaragua, aunque ello le suponga ser comparado con el personaje que él mismo ayudó a derrocar. Daniel Ortega seguirá atrincherado en el poder en Nicaragua. El exguerrillero que combatió a la dictadura de Anastasio Somoza fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo. Nacido en 1945, Ortega abandonó la Facultad de Derecho para enrolarse en la guerrilla Frente Sandinista de Liberación Nacional, actualmente el partido de gobierno. Pasó 7 años en la cárcel por robar un banco para financiar a la guerrilla. Intercambiado luego por rehenes somocistas, Ortega se entrenó en Cuba y volvió a Nicaragua, con exilios intermitentes hasta el derrocamiento de Somoza. El comandante integró una junta de gobierno y luego fue elegido presidente por primera vez en 1984. En 1990 perdió la elección contra Violeta Barrios de Chamorro, pero volvió a la presidencia en 2007 y desde entonces se ha mantenido en el poder por medio de interpretaciones que eliminaron el impedimento de reelección inmediata, encarcelando opositores y reprimiendo toda protesta y crítica. Sus seguidores exaltan los programas de combate a la pobreza que emprendió durante sus primeros años de gobierno. Desde 2017 lo acompaña en la vicepresidencia su esposa Rosario Murillo. La pareja dirige con mano firme a Nicaragua y mantiene el control de todas las instituciones del Estado. En 2018 el gobierno enfrentó protestas que fueron reprimidas duramente, con un saldo de más de 300 muertos, un centenar de detenidos y miles de exiliados según organismos de derechos humanos. Ortega atribuyó la revuelta a un fallido golpe de Estado apoyado por Estados Unidos, y que según él trató de ser replicado este año por unos 40 opositores a los que también detuvo, incluidos 7 aspirantes a la presidencia acusados de menoscabar la soberanía del país. El técnico nacional asegura que las decisiones en cuanto a la convocatoria de los seleccionados las toma de manera independiente y sin interferencia de la comisión técnica. Al regresar de la pausa, la información deportiva. Es urgente que ahorremos agua mientras nos enjabonamos de las manos.